Mi nombre es Elisa Arce, soy licenciada en psicopedagogía y bueno, voy a hablarles sobre lo que es el abordaje clínico, ¿sí?, del trastorno específico del lenguaje. El abordaje clínico en lo que es la psicopedagogía, ¿sí?, es decir, cómo trabajamos o cómo podemos trabajar los psicopedagogos en el consultorio, ¿sí?, con niños que tienen este diagnóstico, ¿sí? Primeramente, bueno, hacer un breve repaso acerca de lo que es el trastorno específico del lenguaje, ¿sí? El trastorno específico del lenguaje es un trastorno que afecta lo que es la adquisición y el desarrollo del lenguaje en sus dos áreas o en sus dos aspectos. Por un lado, lo que es el aspecto comprensivo y por otro lado, lo que es el aspecto expresivo. También se puede hablar de lo que es el TEL de tipo mixto, en donde estos niños, ¿sí?, tienen una dificultad en ambos aspectos, tanto en la expresividad fonatoria, ¿sí?, fonológica del lenguaje, es decir, en su habla, ¿sí?, como también en lo que es el aspecto comprensivo, es decir, que no pueden llegar a comprender lo que nosotros les estamos comunicando, ¿sí? Entonces, básicamente, sería esto lo que es el significado de lo que es el TEL, ¿sí? Por otro lado, también es fundamental, ¿sí?, entender que cuando diagnosticamos o cuando se diagnostica, se hace un diagnóstico neurolingüístico de este trastorno, el niño no tiene que tener ningún tipo de dificultad física, neurológica, neurobiológica o cognitiva, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos, por ejemplo, niños que tienen algún déficit cognitivo, algún tipo de discapacidad intelectual, ¿sí?, no podemos diagnosticar a estos niños además con un TEL, ¿sí?, con un trastorno específico del lenguaje. Sí se puede decir que este niño, por ejemplo, tiene una dificultad, una discapacidad intelectual y que por ende tiene dificultades para adquirir el lenguaje, pero no estaríamos hablando de un trastorno específico del lenguaje. Como bien lo dice el nombre, es un trastorno que afecta específicamente estas dos áreas que mencionábamos al principio, ¿sí?, la expresión o la comprensión del lenguaje, ¿sí? Y son niños que no tienen afectaciones físicas además, ¿sí? No podemos decir que, por ejemplo, un niño con autismo tiene TEL. Sí podemos diferenciar ambos aspectos, que seguramente en alguno de los videos otros colegas van a diferenciar estos dos trastornos, ¿sí? Pero sí podemos decir que, por ejemplo, un niño con autismo, un niño con parálisis cerebral, tiene dificultades en el lenguaje, ¿sí?, o en el aprendizaje del lenguaje. Pero bueno, retomando, cuando hablamos de TEL, son niños que no tienen dificultades en otras áreas y que sí tienen dificultades específicamente en el lenguaje. Otra cuestión fundamental en lo que es el abordaje clínico de niños con TEL, con trastorno específico del lenguaje, primeramente es el tema del diagnóstico, ¿sí? Cuando el niño ingresa al consultorio, es derivado por la escuela o es derivado algún tipo de motivo de consulta que tengan los papás o es derivado por un profesional en fonoaudiología, es fundamental que como profesionales de la psicopedagogía podamos rever todo lo que es la historia de informes, el historial de tratamiento, cuáles han sido los diagnósticos por los que ha pasado este niño, ¿sí? Es fundamental porque en función de lo que es el diagnóstico que tenga el niño, vamos a poder específicamente trabajar, ¿sí?, en función de las dificultades que presenta este niño, ¿sí? Muchas veces se confunde lo que es un TEL con un trastorno del espectro autista, ¿sí? O muchas veces los niños son diagnosticados con algún otro tipo de diagnóstico que no corresponde. Entonces es fundamental que reveamos lo que es el diagnóstico con el que ingresa el niño al consultorio, ¿sí? Y que podamos hacer también una interconsulta con algún profesional, con algún neurólogo, ¿sí?, que revisemos todo lo que es la historia, que podamos hacer también una entrevista si es que el niño se encuentra en etapa preescolar o escolar, que podamos realizar algún tipo de entrevista con los docentes, con el grupo familiar, bueno, esto que ya sabemos, ¿no?, la historia vital, que los papás nos vayan comentando cómo fue el desarrollo del lenguaje. Es fundamental también tener en cuenta
todo lo que venimos trabajando, lo que nos venimos formando en cuanto a lo que es la psicología evolutiva, ¿sí? Es decir, cuáles son los logros que tiene que tener el niño en cuanto a lo que es el desarrollo y el aprendizaje del lenguaje, ¿sí? Para saber si está dentro de lo que son los parámetros esperables o no. Otra cuestión fundamental cuando ingresa el niño al consultorio es el trabajo con el equipo interdisciplinario, ¿sí? Ya sabemos cuál es el diagnóstico que tiene el niño, pero además también tenemos que ver qué tipo de profesionales van a trabajar y van a abordar el diagnóstico, ¿sí? Si hablamos de TEL, es fundamental que como psicopedagogos tengamos y trabajemos conjuntamente con un profesional en fonoaudiología, ¿sí? Y que además, si es posible o de acuerdo a las dificultades que tiene el niño, específicamente se pueda trabajar también con un profesional en psicología. Volviendo a lo que es el diagnóstico, ¿sí? Cuando hablamos de TEL tenemos que ver específicamente cuáles son las dificultades que tiene este niño que ingresó con un diagnóstico de TEL. Tiene dificultades más profundas en lo que es la expresión, o tiene dificultades más profundas, más severas en lo que es la comprensión, o es un niño que tiene dificultades en ambas esferas, ¿sí? De acuerdo a eso va a ser justamente el plan, el esquema de tratamiento que vamos a trazar como profesionales de la psicopedagogía. Volviendo a lo que es el tema de la fonoaudiología, porque es importante trabajar con un fonoaudiólogo o una fonoaudióloga, porque nosotros, si bien vamos a abordar lo que es el aprendizaje del lenguaje, ¿sí? Los profesionales en fonoaudiología van a abordar específicamente lo que es el lenguaje, ¿sí? Entonces, fundamental trabajar con ellos, que por ahí nos brinden sugerencias de cómo ellos están trabajando, quizás algunos grupos silábicos, ¿sí? Qué tipo de ejercicios podemos hacer como para que el trabajo que el fonoaudiólogo realiza en el consultorio tenga continuidad también y tenga un hilo de coherencia en lo que es el consultorio psicopedagógico. Otra cuestión también, ¿por qué hablamos por ahí de lo que es el profesional en psicología? Porque muchos niños, ¿sí? que tienen este trastorno tienen muchas dificultades en lo que son las habilidades sociales, dificultades en el autoestima, ¿sí? Tienden a aislarse justamente porque esta dificultad que tienen en la expresión hace que sus pares o quizás un adulto referente no los entienda, entonces directamente tienden a no comunicarse. Y bueno, y como decía recién también el tema de la autoestima, ¿no? Muchos niños al no poder hablar, al no poder expresarse, también se ven afectados emocionalmente y tienen una baja autoestima. También tenemos que tener en cuenta los pasos para la intervención psicopedagógica. En primer lugar, el diagnóstico de las dificultades. Es decir, si hablamos de TEL, si estas dificultades están enfocadas en los aspectos expresivos, comprensivos o en ambos aspectos. En función de este diagnóstico de dificultades, debemos trazar lo que es el plan de intervención psicopedagógica, ¿sí? Y también, no menos importante, realizar lo que es una articulación con la familia y con lo que es la escuela e institución en general a la que asiste el niño. Otra de las cuestiones fundamentales es el tema del plan de intervención que tenemos que tener los psicopedagogos en el consultorio cuando atendemos a un niño que tiene este diagnóstico, cuando atendemos a un niño que tiene el trastorno específico del lenguaje. Este diagnóstico y también otros, ¿no? Pero bueno, ahora hablamos específicamente de lo que es el TEL. Es fundamental tener un plan de intervención, ¿sí? Yo por ahí me focalizo en lo que son 4 pasos, ¿sí? A seguir para tener como un mapa, una guía, un esquema de qué es lo que voy a realizar en mi tratamiento clínico con el niño. Es fundamental primero el tema del diagnóstico, ¿sí? Como decía anteriormente, revisar el diagnóstico, rever, ¿sí? Verificar cuáles son las dificultades específicas que tienen el lenguaje, si son focalizadas en la expresión o en la comprensión, ¿sí? Entonces focalizar por ahí cuáles son las dificultades específicas que tiene este niño y también si
a partir de estas dificultades específicas en el lenguaje, el niño tiene algún otro tipo de dificultad en las habilidades sociales o dificultad en lo que son los aprendizajes académicos. Otra cuestión, aparte de lo que es el tema de las dificultades, es también hacer una planificación de las intervenciones, ¿sí? Hacer como un plan de objetivos, saber desde dónde es que hemos partido, cuáles son las dificultades que tiene este niño y en un periodo de tiempo como ser un mes o 2 semanas, cuáles van a ser los objetivos, ¿sí? Del tratamiento en función de estas dificultades. O sea, ir por ahí colocándonos tiempos coherentes para el trabajo con el niño en el espacio clínico. Otra cuestión fundamental que para mí es menester, es muy, muy importante, es la intervención con lo que es el ambiente familiar. Pensemos que nosotros a estos niños los vamos a atender en lo que es un consultorio, ¿sí? Por un periodo de 2 veces a la semana o como mucho 3 veces a la semana, dependiendo de las dificultades que tengan. Entonces es fundamental que todas las herramientas que nosotros vamos aplicando con los niños y que van teniendo un efecto positivo, ¿sí? Que van teniendo sus frutos, es importante que este tipo de herramientas también las tenga el ambiente familiar. Y pensar que desde un principio, ¿sí? Todo lo que son por ahí pautas puntuales sobre los intereses que tiene el niño, sobre por ahí su estado anímico, sobre sus gustos y demás, son datos que nos va a ir dando también la familia. Entonces, en un primer momento, bueno, apoyarnos en estos conocimientos que tiene la familia sobre el niño, porque bueno, justamente los papás, ¿quién mejor que los papás que conocen a los pequeños, ¿sí? Para brindarnos estos tipos de datos y que nosotros podamos trabajar. Y por otro lado, también nosotros brindar herramientas, ir replicando las herramientas que tenemos, con las que venimos trabajando en el consultorio y que van teniendo un buen curso, ¿sí? Es muy importante también, ¿por qué no?, hacer que los papás ingresen al consultorio siempre que sea posible, sí, que puedan ver cómo les estamos enseñando a leer, a escribir, cómo estamos estructurando los tiempos de la sesión, ¿sí? Eso también es importante en cuanto a lo que es el encuadre clínico, ¿sí? Eso lo voy a hablar en un ratito acerca de lo que es el encuadre clínico, de cómo tenemos que estructurar la sesión. Otra cuestión fundamental también, no solamente en lo que es el diagnóstico de TEL, sino también en otro tipo de diagnóstico, es el tema de las intervenciones en instituciones, como ser la escuela, y en instituciones en donde el niño realiza actividades recreativas, ¿sí? A mí me gusta mucho trabajar, si bien trabajamos en lo que es el consultorio, el espacio clínico, me gusta mucho, y desde lo que es el equipo IJAPAI trabajamos con este paradigma social de lo que es la discapacidad, trabajamos mucho en otros ambientes, ¿sí? Hacemos intervenciones en lo que son espacios socioeducativos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si el niño va a una clase de artes marciales, podamos hacer una orientación con lo que es el profesor, ¿sí? O con la profesora, y explicarle cuáles son las dificultades que tiene el niño, ¿sí? Si son dificultades en la expresión, cuáles son por ahí las fortalezas también que tiene el niño y cómo pueden ellos ir trabajando desde ese ámbito, ¿sí? Con este pequeño. Entonces pensar desde lo que es el paradigma social, ¿sí? De que nuestra intervención no solamente va a ser clínica, ¿sí? En el consultorio, en lo que es el espacio cerrado del consultorio, sino también que desde la psicopedagogía podemos realizar intervenciones externas, ¿sí? En los ambientes en donde el niño se mueve cotidianamente. Una de esas puede ser esto, ¿no? Los espacios recreativos en donde el niño, a donde el niño acude. ¿Por qué? Porque la dificultad del niño va a ir acrecentándose siempre que el medio, siempre que el contexto no esté informado, ¿sí? Y no sepa cómo manejar este tipo de dificultad. Y contrariamente, si nosotros brindamos orientación, ¿sí? El niño va a poder desenvolverse mejor, ¿sí? Otra cuestión también es el tema de la escuela,
que ahora lo voy a desarrollar. Además, debemos conocer lo que es la Ley Nacional de Dificultades del Aprendizaje, la Ley 27.306, porque muchos niños con el diagnóstico de TEL también pueden llegar a cursar con dificultades específicas en el aprendizaje, lo que es su trayectoria escolar. Esta ley da como orientaciones generales que se deben otorgar mayor cantidad de tiempo para realizar las tareas, asegurarse de que el niño también explica que se debe dar prioridad a la oralidad. En el caso del TEL, se debería dar prioridad a la oralidad en función de lo que son también apoyos visuales, ¿sí? Por otro lado, también esta ley explica, ¿sí?, que se deben evitar los copiados y o dictados extensos, facilitar el uso de ordenadores, calculadoras y tablas y ajustar los procesos de evaluación a las singularidades de cada uno de los alumnos que tengan específicamente dificultades en el aprendizaje. Bien, y ahora si hablamos de lo que es el encuadre clínico, es decir, cómo vamos a estructurar, ¿sí?, lo que es la sesión propiamente dicha cuando trabajamos con un niño con trastorno específico del lenguaje. Es fundamental y prioritario, ¿sí?, el tema del vínculo que nosotros vamos a tener, ¿sí?, que vamos a desarrollar con el niño. Tenemos que lograr que el niño quiera volver a la sesión, ¿sí? Tenemos que lograr que el espacio en donde el niño trabaje sea un espacio que no lo relacione tanto con las actividades tediosas o con las actividades pedagógicas, que son generalmente a las actividades que los niños le huyen y no quieren realizar, ¿sí? Entonces es fundamental crear un vínculo con el niño, que el niño quiera volver al tratamiento, a la sesión, ¿sí? Y otra cuestión también es estructurar el tiempo de la sesión, dependiendo justamente, bueno, de cada niño es único, ¿sí? Pero generalmente o mayormente a mí lo que me funciona es estructurar los tiempos de sesión con pictogramas, ¿sí?, con dibujitos, anticipando qué es lo que se va a desarrollar durante todo el tiempo de sesión, ¿sí? Entonces por ahí se utilizan dibujos específicos, o yo particularmente utilizo dibujos específicos en donde tenemos un tiempo para trabajar, ¿sí?, específicamente sobre alguna actividad que requiere un esfuerzo cognitivo, ¿sí?, ya sea lectura, escritura, algún tipo de comprensión de texto, ¿sí?, pero una actividad dirigida, ¿sí?, en donde ustedes como profesionales psicopedagogos dirijan la actividad y trabajen puntualmente de acuerdo a los objetivos que hablamos en un principio, ¿sí? Después de lo que es el tiempo de trabajo cognitivo, se puede negociar con el niño, ¿sí?, para que tenga un tiempo de juego, ¿sí? Y por último, sería ya lo que es el cierre de la sesión para que se reordene el consultorio, se haga un cierre, ¿sí?, con todos los logros que ha tenido el niño, cuáles han sido las dificultades, ¿sí? Este encuadre es como un encuadre general, ¿sí? Pero funciona mucho que en un primer momento se realice un trabajo cognitivo, después un tiempo de ocio, un tiempo de juego, ¿sí?, y por último lo que es como un cierre de la sesión. En el cierre también se pueden incluir algún tipo de desafío, ¿sí?, para que el niño se vaya también con esa percepción del logro de que ha aprendido algo en la sesión y que además lo ha disfrutado. Es muy importante, si bien el tiempo de trabajo cognitivo está focalizado, ¿sí?, o va a estar separado también en un espacio, como por ejemplo aquí, este espacio es un espacio físico, ¿sí?, en donde se trabaja más lúdicamente con el niño. Pero ¿por qué no? También se puede trabajar en una alfombra, la lectura de un cuento, ¿sí?, o se puede trabajar, no sé, en un espacio de una cocina, realizando una receta, o en un espacio como en un patio, ¿sí?, con juegos sobre lo que es el piso, pintar con tizas. Es muy importante en el trabajo cognitivo que el niño se mantenga
mantenga atento. Entonces, ¿cómo vamos a lograr nosotros para que el niño mantenga la atención? Reconociendo lo que son sus intereses, ¿sí? Primeramente, cuáles son los juguetes, los juegos, los personajes que le gustan, ¿sí? Y en segundo lugar, implantando siempre lo que es el reto y la novedad. Si por ejemplo queremos trabajar una lotería de vocales, en vez de trabajar en la lotería de vocales con las fichas sobre la mesa, podemos realizar esta actividad implementando, por ejemplo, las fichas en un balde con agua, lo que yo le llamo, por ejemplo, lo que es la lotería acuática, ¿sí? O también se pueden trabajar este tipo de contenidos con globos, con bombuchas, hacer una lluvia de bombuchas, ¿sí? Todas cuestiones que el niño pueda ir asimilando como divertidas y agradables, que pueda aprender, ¿por qué no?, de una manera divertida, ¿sí? Entonces esto también es parte del encuadre. Por un lado lo que es el vínculo, por otro lado que la sesión esté estructurada, que sepamos los intereses, y otra parte fundamental es el tema de la comunicación. Si hablamos de que vamos a trabajar con niños que tienen un trastorno específico del lenguaje, nosotros como profesionales en la psicopedagogía tenemos que saber qué le vamos a preguntar y cómo nos vamos a comunicar con este niño, ¿sí? Porque imagínense que si un niño que tiene esta dificultad y en todos sus ámbitos, en el ámbito familiar, en la escuela, en las actividades recreativas, no lo entiende, y además va al consultorio del psicopedagogo y el psicopedagogo tampoco me entiende, es como que no estamos sumando, ¿sí?, a que pueda percibirse de otra manera y no estamos sumando a su aprendizaje en lo que es el lenguaje. Entonces es fundamental que sepamos, ¿sí?, qué le vamos a preguntar al niño y cómo se lo vamos a preguntar. Para eso voy a desarrollar, ¿sí?, cómo tenemos que comunicarnos con un niño que tiene trastorno específico del lenguaje. Esto puede servir para el consultorio o también para docentes y para lo que es el ámbito familiar. Entonces, ¿cómo nos comunicamos con un niño que tiene este trastorno, ¿sí?, que tiene el trastorno específico del lenguaje? Tanto en el consultorio, en lo que son las clases o también por ahí en lo que es el ámbito familiar, ¿sí? ¿Qué le preguntamos a un niño con TEA? ¿Sí? Primero tenemos que conocer, ¿sí?, cuál es el repertorio de palabras que maneja el niño, ¿sí? Es decir, qué vocabulario tiene el niño, ¿sí? Volvemos a lo mismo que al principio, ¿sí? Si son dificultades en la expresión, si son dificultades más atenuadas en lo que es la comprensión, ¿sí?, del lenguaje. Y en función de esto, vamos a pensar, ¿sí?, en cómo qué es lo que le vamos a preguntar al niño. Se recomienda siempre partir de lo que son preguntas, ¿sí?, preguntas por sí o por no, ¿sí?, es decir, preguntas muy básicas. Cuando ingresa, por ejemplo, al consultorio, preguntarle si es que vino con su papá, sí, no, nos va a poder responder, si es que, o sea, con opciones cerradas, ¿sí?, preguntas por sí o por no. Después vamos a otro nivel de complejidad, que sería, por ejemplo, lo que son preguntas con opciones. Para esto es fundamental que tengamos una buena comunicación con el ambiente familiar. Entonces podemos plantear preguntas en función de lo que fue la cotidianeidad del niño, ¿sí? Es decir, ¿hoy comiste pollo o comiste carne? ¿Sí? Ahí ya le dimos dos opciones, ¿sí? Y bueno, en función de esto ir por ahí profundizando lo que son las preguntas, ¿sí? Verónica Maggio, que es una doctora en fonoaudiología, ¿sí?, ella justamente habla de que tenemos que plantear lo que es la comunicación de un niño con TEA como en función de lo que es el esquema de una montaña, ¿sí? Entonces, de un nivel de complejidad básico a un nivel de complejidad más profundo. ¿Por qué esto es importante en el consultorio? Porque, como decía anteriormente, dependiendo de este vínculo, de la comunicación que nosotros tengamos con el niño, también va a ser en la calidad y la continuidad en el tratamiento, ¿sí?
Así que bueno, es fundamental tener en cuenta estas cuestiones particulares en lo que es la comunicación de un niño con TEA. Las preguntas se pueden graficar a modo de montaña, es decir, ir subiendo el nivel de complejidad a medida que le vamos preguntando al niño. Para esto, como recién resaltaba, sí es fundamental conocer lo que es el vocabulario que maneja el niño. Comenzar quizás desde preguntas por sí o por no, preguntas opcionales, a preguntas más complejas como qué, dónde, quién, por qué, cuándo y cómo. Esto es porque los niños deben producir, ¿sí?, y organizar lo que son frases mucho más complejas, ¿sí?, con elementos que requieren un nivel de abstracción más avanzado. Entonces, por esto es fundamental comenzar desde lo que son preguntas básicas e ir ampliando lo que es el nivel de comunicación. Aquí no solamente estimulamos lo que es la interacción, sino también lo que es la intención y el deseo de seguir comunicándose.